tiene este tipo de ambientación turbia, más cercana a una película de terror o a un manga, por ejemplo. Un anime más bien sería, ¿no? Un anime de este tipo. Y eso, como no puede ser de otra manera, evidentemente es un cómic de Image, con lo cual tenemos páginas dobles. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a continuar con esta espectacular epopeya, esta peligrosísima senda que hemos venido recorriendo, con el motivo de la aparición del sello Image Comics, este sello que estáis viendo en letras plateadas ahora mismo en cámara, en 1992 en Estados Unidos, hace 30 añazos ya, de la aparición de este sello que con su violencia, músculos exagerados, actitudes socarronas, cuerpos femeninos esculturales y argumentos centrados en la acción y poquito más, generó una explosión absoluta, supuso un antes y un después para muchos adolescentes de la época, puramente noventero, un feeling absolutamente noventero, que además se juntó con la explosión del manga, la explosión del anime, los videojuegos de 16 bits de la época, la MTV con sus videoclips, toda esa, no sé, explosión, no se puede decir de otra manera, toda esa mezcolanza de cosas culturales tan radicales y tan distintas que tuvieron los años 90 y que bueno, que tiene su rollo nostálgico, tiene un rollo reivindicable, no sé si muy recuperable, pero sí bastante reivindicable. Hasta ahora hemos seguido las fechas de publicación en España. En Estados Unidos, como hemos dicho antes, como os he comentado, el sello debutó en 1992 con el número 1 de Youngblood, que igual lo tengo por aquí, no lo tengo ahora concretamente, pero bueno, el número 1 de Youngblood de Rob Liefeld. Y nada, que a España tardó un poquito en llegar por temas de, ya sabéis, derechos, que hay colecciones que se tienen que negociar directamente con el autor, el tiempo que tardas en tener la traducción disponible, los materiales, etcétera, todos esos etcétera, políticas editoriales, en definitiva, pues tardó prácticamente 2 años en aparecer el sello Image Comics. Prácticamente sí, yo creo que a finales del 93, 1994, y cuando llegó pues inundó las estanterías con imágenes tan potentes como las que estáis viendo ahora mismo en cámara, colores por ordenador que se salían de la pantalla, páginas dobles que eran algo que, bueno, que mucha gente no estaba acostumbrada a ver, un nivel de profundidad y de explosión, por así decirlo. He utilizado mucho la expresión, oye, un nivel de, no sé cómo decirlo, exhibicionismo gráfico, sería la expresión, un nivel de exhibicionismo gráfico nunca visto anteriormente y que durante bastantes meses le peleó de tú a Marvel y a DC en ventas. Hoy, como vamos diciendo, el cómic concreto que nos toca para ver es este que vamos a estar viendo, Wetworks, no concretamente este, pero sí esta colección, que se publicó en España en diciembre de 1995. Wetworks, de, sobre todo, Will Sportacio con Scott Williams a las cintas. Scott Williams, un señor que hay que reivindicar bastante porque es un tipo que en esta época es un entintador, muy buen entintador, que en esta época trabajó mucho y muy bien. Vale, un poco como siempre, un poquito de contexto, ¿de acuerdo? Wetworks, Will Sportacio. ¿Quién es Will Sportacio? Perteneciente en aquel momento, sello Wildstorm. ¿Y qué tiene Wetworks de especial, no? Buena parte del éxito de Image Comics en los 90 venía de que un grupo de autores que eran superestrellas, que se habían convertido en auténticos famosos y que vendían billones por sí mismos, se juntaron y montaron una pandilla, básicamente, de autores que se largaron para montar su propio sello, ¿no? Y desarrollar sus propias creaciones, explotar sus propias colecciones, forrarse de pasta y, bueno, digamos que poder tener toda la autoría que su estancia en Marvel Comics no les permitía tener, ¿no? Mientras tanto os voy enseñando viñetas para que veáis la espectacularidad de este cómic. Así que, por hacer un poco de remember, nos encontraríamos el X-Force del Mr. Rob Liefeld, alguien a que no nos aburrimos de hacer homenaje aquí, el mejor peor dibujante de la historia. Este cómic vendió 4 millones y pico, a día de hoy está listado como 5 millones y pico o 5 millones de ejemplares vendidos. X-Men de Jim Lee, yo ya he perdido la cuenta, yo creo que debe andar entre los 8 y los 9 millones, igual son más, el cómic más vendido de la historia, señores. Y luego me he traído esta Patrulla X, el número 120 en España, concretamente dibujada por Will Sportacio. ¿Qué tienen estos 3 cómics en común? Los 3 cómics son del año 91 y los 3 están dibujados por autores que serían parte de lo que es el núcleo duro que posteriormente formaría Image Comics. Es más, posiblemente cuando se publicaron estos 3 números, estos autores ya estaban conspirando en la sombra para montar el sello. Año 1991, los Nuevos Mutantes se convierten en X-Force, Rob Liefeld debuta con este cómic, vende
una barbaridad de copias y es pues espectacular. Marvel gana millones, merchandising, etcétera, bla bla bla. X-Men, Jim Lee, superestrella, que en aquel momento estaba trabajando en la Patrulla X, debuta con su propia colección, X-Men, que directamente la crearon para él, y como gran dibujante que es, guionista no tanto, pero bueno, como gran dibujante que es, hizo un cómic muy espectacular, muy lleno de pues las imágenes a las que ya nos tenían acostumbrados y demás, y vendió un mogollón. Y Will Sportacho ocupó el lugar de Jim Lee en X-Men. Como habíamos dicho, X-Men estaba trabajando, Jim Lee estaba trabajando en esta colección y le dieron esta. Entonces Will Sportacho ocupó su lugar en la colección y empezó a encargarse de una época de la Patrulla X, de la cual no tengo las cifras de ventas, pero debieron ser también mareantes. Debieron ser unas cifras de ventas bastante potentes. Vale, vamos a sacar de momento al señor Rob Liefeld, al gran Liefeld, ese auténtico artista renacentista, ese promotor de las sombreras, como estaréis viendo, desproporcionadas, de las armas con ángulos complicados, de las caras de rabia, de los protectores faciales extraños. Vamos a dejarlo así. De momento le vamos a sacar de la ecuación y nos vamos a centrar en estos dos cómics, estos dos autores. ¿Por qué? Porque estos dos autores, a estas alturas de la película, compartían estudio. Trabajaban juntos, de hecho, con el entintador, con Scott Williams. John Williams es el que hace las músicas de Steven Spielberg, entre otros. ¿Ves? Chris Claremont y Jim Lee, por ejemplo, en el número 1 de X-Men, y Scott Williams a las tintas. Y en el número 120 de la Patrulla X, no sé si Scott Williams entinta este cómic. Concretamente, no, Art Iver, pero bueno, que colaboraban, que trabajaban. Estos tres artistas trabajaban juntos, de hecho convivían en el mismo espacio y tenían el mismo estudio, lo cual hacía que tuviesen un cierto espacio común. De hecho, ese estudio se llamó Match Studios y posteriormente evolucionaría en lo que os he enseñado antes, que se conocería como Wildstorm Studios. Wildstorm, que lo tenéis ahí en cámara visto. Vale, a estos dos autores, a Jim Lee y a Portacho, habría que sumar como estrella, lo que pasa es que no tengo aquí ningún cómic suyo de Marvel, a Marc Silvestri, que en aquel momento estaba reventándolo en Lobezno, en la colección Wolverine, junto con Larry Hama a los guiones, haciendo un arco argumental largo y espectacular, nivel de calidad buenísimo, y también vendiendo muchísimo. Y estos tres autores, ya me traeré algún día un Lobezno de Silvestri para verlo, pues directamente se largaron juntos, montaron su propio estudio. Posteriormente Silvestri se marcharía, pero eso será una historia para otro vídeo. Vale, la situación es, estos vamos a volver a sacarlos de la ecuación. Jim Lee montaría Wildcats, este cómic que hemos visto aquí en un vídeo. Un cómic pues espectacular, con páginas, como todos es la palabra que agoto, explosión y espectacular son palabras a agotar, ¿no? Páginas que se salen, no me cabe en cámara, esta cuádruple página con cuerpos esculturales, acción. De esto ya sabéis, en el canal tenemos un vídeo, el número 1 de Wildcats, no me voy a extender mucho. Después Silvestri dejaría Lobezno y montaría su colección Cyberforce, que ofrecería más o menos lo mismo que Wildcats, solo que con pequeñas diferencias. Pues un poquito de cyberpunk, un poquito de rollo tecnológico y tal, pero no mucho más. Muy buen trabajo a nivel gráfico de Silvestri. Y lo que sucedería con este señor, Will Sportacho, un poco lo que le pasó es que se quedó un tanto descolgado de esta primera tanda de lanzamientos, a pesar de que él, digamos, estos tres cómics que estáis viendo ahora, Wildward, Cyberforce y Wildcats, eran un poco como la primera arremetida potente de este estudio, de Match Studios. Will Sportacho, Marc Silvestri y Jim Lee eran como los tres superestrellas que se lanzaban juntos, pero como os iba diciendo, Will Sportacho creo que tuvo algún problema de salud en su familia, si mal no recuerdo, algo así como una hermana suya enfermó o algo parecido, y se quedó un tanto descolgado de lo que sería la primera oleada de Image Comics. Tuvo que dejar su creación Wildwars para un poquito más adelante, lo cual hizo que Cyberforce y Wildcats saliesen en tromba, vendiesen una barbaridad, igual que vendieron una barbaridad prácticamente todos los títulos de la primera ola, y Wildwars ya salió un poquito más adelante. Wildwars en Estados Unidos se publicó en el año 94, es decir, salió pues con un poquito de retraso, un poco más tarde, cuando ya el gran impacto de Image ya había sido hecho. Aquí lo que voy a hacer, y ya lo hemos estado ojeando un poco, lo que voy a hacer va a ser hacer trampas, voy a contradecirme, porque hasta ahora no he estado utilizando los libros recopilatorios de estas colecciones. Sin embargo,
Lo que me sucede con este es que este número 1 de Wetworks en España, la verdad es que es bastante pobre, no está mal dibujado ni está mal, pero es un cómic como que no termina de pasar nada, porque al mismo tiempo que este, en España, se publicó este especial. Y resulta que este especial no es exactamente un libro, es un volumen, digamos, es como un cómic gordo, para entendernos, ¿vale? Tapa blanda además, así muy blandita, no parece un libro, no es un libro. Y aquí lo que hicieron fue recopilar los 3 primeros números de Wetworks, lo que sería la primera serie limitada, que se publicó en el año, 1994. 94, ¿veis? Lo que os decía antes, con 2 años prácticamente de retraso con el resto de colecciones de Image Comics, lo cual hizo eso, que perdiese muchísima capacidad de impacto esta obra, lo cual es una auténtica pena, porque como vais a ver ahora en el vídeo, es una obra que merece bastante la pena, por lo menos sus primeros arcos argumentales. Ahora, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está la gracia? ¿Cuál es la magia que tiene Wetworks detrás? ¿En qué se diferencia, no? Ya hemos visto los Wildcats, que son mutantes superpoderosos que se enfrentan a alienígenas. Hemos visto a Cyberforce, que son mutantes superpoderosos que se enfrentan a una compañía cibernética chunga. Y ahora vemos a los Wetworks, que aparentemente es otro grupo de superhéroes aparentemente muy inspirado en las colecciones de mutantes de Marvel, ¿no? Vale, ¿en qué se diferencian? Los 3 son cómics de grupo y demás, que son las especialidades que tenían estos dibujantes. Vale, la gran diferenciación que tiene Wetworks para mí, y la que le hace ser una colección especial, para mi gusto muy recuperable, muy recuperable, es el mezclar cosas que a Whis Portacho le gustan. Por ejemplo, mirad estas 2 primeras páginas. Nos encontramos una escena de acción que puede parecer de una película tipo Depredador, tranquilamente. Una película así como muy de acción militar, ¿no? Comando, cosas así, tipos duros, con estética paramilitar, muy táctico todo, atmósfera así medio de suspense, medio de terror. Nos junta esto con conspiraciones políticas, personajes operando en la sombra, cosas además de las que no te enteras prácticamente nada, porque esa es la magia. Tema cibernético también, no puede faltar, un poquito de cyborgs. Países extraños y situaciones así como sobrenaturales. Y después, lo más importante de la historia, que identifica a los malos, a los que serán la némesis de los protagonistas, como pues seres de la noche. O sea, fundamentalmente lo que tenemos aquí es una mezcla de cómics de terror y de horror, suspense, acción militar, superhéroes. Es una mezcla de cosas que generalmente además en esta época no estaban del todo de moda. Y funciona, para mi gusto, muy bien. Muy bien. También aquí tenemos otra de las fiebres que había en la época, que era el tema de las simbiosis, ¿no? El personaje Veneno, ¿os acordáis de él? El personaje de Spider-Man, la antítesis de Spider-Man, por así decirlo, tenía una especie de piel viviente, ¿no? Que le permitía adquirir formas diferentes y tener determinados superpoderes. Pues Whis Portacho decidió que iba a tener sus propios personajes con pieles con superpoderes, y lo que hizo fue tener a un cuerpo militar de élite con pieles simbióticas llenas de superpoderes que se enfrentaban a vampiros y a hombres lobo bajo el amparo de una oscura agencia gubernamental. Esto que acabo de deciros, eso, amigos míos, esto es Wetworks. Y sobre esa base, Whis Portacho lo que hace es crear escenas de acción súper oscuras. Portacho, además, una de las diferenciaciones que tiene con respecto a sus compañeros de estudio es que maneja bastante bien estas situaciones de suspense, horror, terror. No solamente es un dibujante de superhéroes, siempre tuvo un puntillo un poco raro. Maneja bastante bien este rollo de tecnología, ciencia ficción. Mirad, por ejemplo, ¿no? Este casco y esta nave y demás. Un tipo que siempre ha manejado bastante bien estas cosas. Y de hecho en Marvel tiene un cómic medio de terror llamado algo así como La Legión de la Noche o algo por el estilo, guionizado por Steve Gerber, que es un guionista clásico que hace un muy buen trabajo. Yo no tengo ese cómic, si no os lo enseñaría. Se editó, si no me equivoco, bajo el sello Epic. Y entonces, con todo este batiburrillo que monta Portacho, la verdad es que crea una historia que engancha. Tenemos aquí vampiros a tope, además es el tipo de vampiros más o menos que podríamos encontrarnos posteriormente en las películas de Blade, por ejemplo. Especialmente a mí este cómic, siendo anterior, me recuerda bastante a algunas secuencias de la película Blade 2. ¿Recordáis Blade 2? La película de Guillermo del Toro, que salía Blade en algunas secuencias con un equipo así como de élite que le habían montado, tampoco quiero spoilear, en unas alcantarillas enfrentándose a vampiros, y era una escena medio de acción, medio de terror, en la cual a los buenos les iban montando ahí pues tremendas trampas.
y tenían que sobrevivir mediante la acción y la desesperación. Es la mejor. Sé que eso no es exagerado, pero van un poco por ahí los tiros. Pues yo veo mucho en común con el tipo de atmósfera y el tipo de historia que quería contar Will Portacho en Wetworks. Era como enfrentar a las facciones vampíricas con las facciones de élite humanas, con los hombres lobo, un poquito de política, un poquito de terror. Como veréis, además, la gama de colores no brilla tanto. O sea, por ejemplo, si pillamos, vamos a hacer una pequeña pausa. Si pillamos mirad un Wildcats, por ejemplo, voy a abrir una página de dibujada por Jim Lee a ser posible. Mirad los colores. Tenemos estos verdes, estos rojos que saltan de la pantalla. Tenemos, ¿veis? Estas explosiones, las tipografías, los rayos rojos. ¿Veis? Brillo, color. Aquí, sin embargo, fijaos en la gama de colores. Que el colorista yo creo que es el mismo. Veamos, el colorista yo creo que es Yoichi Oda en ambos casos. Yoichi Oda al color en el número 9 Wildcats, efectivamente. Y Yoichi Oda al color en Wetworks. El colorista es el mismo, pero fijaos la diferencia de decisiones que se toma. El punto sombrío que tienen los colores, que son mucho más suaves, tienden mucho más a la sombra, al gris, colores así como mucho más ambiguos, mucho más atmosféricos. Y eso es una parte fundamental de lo que intentan construir con este cómic. Es un cómic que tiene este tipo de ambientación turbia, más cercana a una película de terror o a un manga, por ejemplo. Un anime más bien sería, ¿no? Un anime de este tipo. Y eso, como no puede ser de otra manera, evidentemente es un cómic de Image, con lo cual tenemos páginas dobles, pues eso, muy explícitas y demás, muy bien dibujadas, porque la verdad es que a mí Portacho me parece un dibujante con sus excesos, que de hecho hay veces en este cómic, por lo menos en estos 3 números, está muy contenido, pero es un tipo que cuando se desfasa, pues a veces se le va un poco las proporciones y a veces se le da un poquito de las manos el dibujo, tiene sus vicios. Pero es un muy buen dibujante en general, muy buen dibujante de cómics, buen dibujante de acción, buen dibujante de cómics. La historia es suficientemente misteriosa, además se nota que la tenía bien, a diferencia de otros cómics de Image que se nota que están más hechos sobre la marcha, que los dibujantes habían creado personajes molones y punto. Aquí sí que se nota que le había dado un par de vueltas mentales para crear algún que otro conflicto y alguna que otra línea secundaria de historia que permitiese que la historia tuviese más consistencia. Yo creo que sería un poco el resumen realmente de estos 3 cómics, casi, de estos 3 primeros números de Wetworks. Es una historia consistente. Es una historia que presenta a los personajes, te los presenta en sus primeras luchas, presenta a los personajes secundarios, presenta los misterios, presenta las historias que pueda haber en segundo plano y demás, y te genera, digamos, el interés suficiente como para poder decir, pues igual esta colección tiene su misterio, igual hay cosas que quiero ver hacia dónde se desarrollan. Que eso es algo que no podemos decir, por ejemplo, de ninguna de las colecciones de Rob Liefeld. Estoy mirando, por ejemplo, Youngblood, por ejemplo, era acción por la acción y ya está. Si te insinuaban alguna historia secundaria que pudiera tener algún personaje, esa historia lo mismo no se desarrollaba, generalmente no, o se solucionaba con una pelea espectacular y punto. Aquí, en cambio, es como que habrían los suficientes melones, ¿no? Habrían los suficientes arcos argumentales como para generar el interés en a ver a dónde puede ir esto. Aquí vemos a los hombres lobo que debutan así como de una manera un poco sutil. Pues eso, vampiros con superpoderes, amigos, es que tampoco me quiero extender mucho más. Vampiros con superpoderes, tipos con armas y con pieles inteligentes que actúan a su favor, cyborgs, hombres lobo, situaciones de terror. ¿Qué más queréis? Este cómic además tuvo un reboot años después, en los 2000, yo creo que a finales de los 2000 o principios de los 2010, ya bajo el sello DC, cuyo primer arco argumental está dibujado por Portacho, pero el guión lo hace Mike Carey, creo que Mike Carey, que es un guionista muy bueno, y les quedó bastante bien. Les quedó bastante bien. Este es un cómic de... Algún día haré un vídeo con un ranking de los mejores, por así decirlo, o los cómics más recuperables de Image, que no son muchos en realidad. Y para mí, sin duda alguna, Wetworks, por lo menos esta primera parte de la colección, sin duda alguna, esta queda como parte de lo mejor de Image Comics, sin duda, a nivel de coherencia argumental y demás, es de lo mejorcito. La pena cuál es, que Will Portacho, todo lo que tiene de buen dibujante y de profesional y demás, lo tiene de ser un tipo inconstante. Tremendamente inconstante. Entonces, una vez pasados estos 3 primeros números, en cuanto empezó la colección regular, que he escondido por ahí el volumen, esta colección regular
se convirtió en una colección más de más. Iban pasando las entregas y no pasaba absolutamente nada. Pasa más en este primer tomo, en estos primeros números, que en todo el resto de la colección, que no sé cuántos números llegaron a publicarse en España. Ya os digo, un cómic muy aconsejable, divertido. Incluso a día de hoy, este es de los cómics que se pueden recuperar, que te lo lees, que está divertido, que tiene acción y que yo creo que perdió un poco la carrera por el éxito en esa época de más cómics, por esos problemas que tuvo su autor, que hizo que no pudiera publicarse a la par con Cyberforce y Wildcats. Aún, en mi opinión, en mi humilde opinión, por lo menos en su primera época, siendo superior a estas dos colecciones. Pero eso ya es opinión, sin más. Y nada, pues yo no sé si me estoy dejando algún detalle por decir. Si me lo he dejado, si estáis notando que me estoy dejando algún detalle importante, o se os ocurre algo que podría comentar en un vídeo futuro, o yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra, ponedmela en comentarios, me lo comentáis y vemos un poco qué podemos hacer y charlamos un poco acerca del asunto. Y nada, os prometo que volveremos en otro vídeo apasionante con los rincones más oscuros y peligrosos de la década de los 90. Pero ya os digo, será en otro vídeo. Ahora necesito reposar después de tanto vampiro, tanto músculo y tanto disparo. Amigos, pasadlo bien. Un abrazo. Nos vemos.